Bienvenidos un día más a su canal favorito de dramas turcos, chismes de farándula y sobre todo, a ese rinconcito donde analizamos hasta el más mínimo detalle de nuestros actores y actrices predilectos. Es un placer enorme tenerlos de vuelta. Hoy tenemos un plato fuerte, un plato que sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que juntos incendian las redes sociales. Y es que, como bien saben, su relación, tanto la que vimos en pantalla como la que se rumoreó fuera de ella, sigue generando ríos de tinta, o mejor dicho, miles de comentarios en redes. Pero no vamos a hablar de lo obvio. Hoy vamos a ir un poco más allá, a buscar esas señales sutiles, esos gestos que a veces pasan desapercibidos, pero que si los analizamos con lupa, nos pueden revelar mucho más de lo que vemos a simple vista. ¿Recuerdan ese drama turco en el que ambos coincidieron? Pues bien, vamos a analizar una escena en particular, un momento específico en el escenario donde, según muchos fans, Kerem espió una reacción oculta de Hande. Sí, lo escucharon bien. Vamos a hablar de ese instante, ese segundo fugaz que algunos interpretan como una prueba irrefutable de que entre ellos había algo más, o al menos, de que la chispa seguía viva. Antes de sumergirnos en este análisis digno de detectives, quiero recordarles que la interpretación siempre es subjetiva. Lo que para algunos es una prueba irrefutable, para otros puede ser simplemente casualidad. Así que los invito a que vean el vídeo hasta el final, saquen sus propias conclusiones y, por supuesto, las compartan en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y hablando de eso, si aún no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos semanales llenos de análisis, chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Suscríbanse ahora mismo. Bien, ahora sí, pongámonos cómodos, preparemos palomitas y adentrémonos en este misterio que involucra a Kerem Bürsin, Hande Erçel y una supuesta reacción oculta en el escenario. Para empezar, es crucial contextualizar la situación. Estamos hablando de una presentación en vivo, parte de la promoción de uno de sus dramas más exitosos. La tensión en el aire era palpable. No solo por la expectación del público, sino también, según algunos, por la dinámica entre los protagonistas. Recordemos que en ese momento, los rumores sobre su relación fuera de pantalla estaban en su punto álgido. Algunos decían que estaban enamorados, otros que solo eran buenos amigos, y otros más que ya habían roto pero mantenían una buena relación profesional. La escena en cuestión transcurre durante una entrevista en el escenario. Ambos están sentados, respondiendo preguntas del presentador e interactuando con el público. En un momento dado, el presentador hace una pregunta sobre la química entre sus personajes en la pantalla. Kerem, con su característico carisma, responde de forma elocuente, alabando el talento de Hande y destacando la conexión especial que lograron crear. Hasta ahí, todo normal, ¿verdad? Pues bien, aquí es donde entra en juego el ojo de águila de los fans. Mientras Kerem está hablando, Hande permanece en silencio, escuchando atentamente. Su rostro, sin embargo, es lo que ha generado la controversia. Algunos aseguran que se puede ver una ligera sonrisa, un destello de emoción en sus ojos, una especie de rubor. Según esta teoría, Kerem, consciente de la posible reacción de Hande, discretamente la mira de reojo, casi como si estuviera espiando su respuesta no verbal. Y aquí viene lo interesante, la expresión de Kerem, según los defensores de esta teoría, es de satisfacción. Como si estuviera confirmando algo que ya sospechaba, como si estuviera disfrutando de la reacción de Hande. Por supuesto, existen otras interpretaciones. Algunos argumentan que la sonrisa de Hande es simplemente una reacción educada a las palabras amables de Kerem. Que no hay nada oculto, nada más allá de una buena relación profesional. Otros señalan que la mirada de Kerem es puramente casual, que simplemente estaba haciendo contacto visual con su compañera de trabajo. Pero, ¿qué es lo que hace que esta teoría sea tan atractiva? Yo creo que es la magia de la especulación, la posibilidad de encontrar significados ocultos en los gestos más simples. Todos queremos creer en la historia de amor perfecta, y la idea de que Kerem y Hande pudieron haber tenido algo más que una relación profesional es demasiado tentadora para ignorarla. Además, hay que tener en cuenta el contexto mediático. La prensa del corazón turca ha estado obsesionada con esta pareja durante años, alimentando los rumores y buscando cualquier señal que confirme o desmienta su relación. Esto ha creado una especie de histeria colectiva, donde cada gesto, cada mirada, cada palabra se analiza con lupa.
Pero volvamos a la escena en cuestión. Si revisamos el vídeo una y otra vez, podemos ver que la sonrisa de Andy es, en efecto, sutil. No es una carcajada, no es una expresión exagerada de alegría. Es una sonrisa discreta, casi imperceptible. Y la mirada de Kerem, aunque rápida, parece ser dirigida directamente hacia Andy. Ahora bien, ¿podemos afirmar con certeza que Kerem estaba espiando una reacción oculta? La verdad es que no. No hay pruebas contundentes que confirmen esta teoría. Podría ser simplemente una coincidencia, una casualidad, una interpretación errónea de los hechos. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que la química entre Kerem y Andy era innegable. Tanto en la pantalla como fuera de ella, había una conexión especial entre ellos. Una conexión que, para muchos fans, era mucho más que una simple amistad. Y es precisamente esa conexión, esa chispa, la que ha mantenido viva la llama de la especulación durante tanto tiempo. Aunque los rumores de romance hayan disminuido, la esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos sigue latente en el corazón de muchos fans. En definitiva, el análisis de esta escena nos lleva a una conclusión inevitable: la verdad, como siempre, está en el ojo del espectador. Cada uno es libre de interpretar los gestos y las miradas de Kerem y Andy como mejor le parezca. No hay respuestas definitivas, solo interpretaciones subjetivas. Y eso es precisamente lo que hace que este tipo de análisis sea tan divertido. Nos permite jugar a ser detectives, a buscar pistas ocultas, a construir nuestras propias teorías. Nos permite sentirnos más cerca de nuestros ídolos, a comprender mejor sus motivaciones y sus emociones. Así que, después de este exhaustivo análisis, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Kerem realmente estaba espiando una reacción oculta de Andy? ¿O creen que es simplemente una interpretación exagerada de los hechos? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis a profundidad. Recuerden que la intención es entretener y analizar desde un punto de vista subjetivo, pero siempre con respeto hacia los artistas. Gracias por acompañarme un día más en este viaje por el mundo de los dramas turcos. Es un placer compartir mi pasión con ustedes. Ahora sí, llegó el momento de la despedida, pero no sin antes recordarles que me dejen sus comentarios sobre qué otros temas les gustaría que abordáramos en el canal. ¿Qué pareja de actores quieren que analicemos? ¿Qué drama turco les gustaría que diseccionáramos? Dejen sus sugerencias en la sección de comentarios. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos fans de los dramas turcos y sobre todo, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos semanales. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un excelente día. Adiós. *** Ampliación del análisis, el misterio Gülşen Ersel profundizado ***. Pero, esperen. Antes de que se vayan corriendo a dejar sus comentarios, vamos a profundizar aún más en este intrincado rompecabezas. No nos conformemos con la superficie. Hay capas y capas de contexto que merecen ser exploradas para entender la fascinación que rodea a Kerem y Andy. Primero, retrocedamos un poco y hablemos del impacto cultural de su serie. No fue simplemente un éxito televisivo, fue un fenómeno global. El drama con su trama adictiva, personajes entrañables y sobre todo, la innegable química entre los protagonistas, conquistó corazones en todo el mundo. Desde América Latina hasta Asia, la serie se convirtió en un tema de conversación constante, generando comunidades de fans apasionados que no solo seguían cada episodio con fervor, sino que también investigaban cada detalle de la vida de los actores principales. Esta obsesión con la pareja protagonista no es algo nuevo. En la historia de la televisión, hemos visto cómo la conexión en pantalla entre actores a menudo se traduce en expectativas de una relación fuera de ella. El público se enamora de los personajes y naturalmente proyecta ese afecto en los actores que los interpretan. En el caso de Kerem y Andy, esta dinámica se intensificó por la forma en que la prensa turca, y posteriormente la internacional, cubrió su relación. Cada salida, cada mirada, cada interacción se analizó con lupa, buscando la confirmación de un romance que muchos ya daban por hecho. La propia naturaleza de la industria del entretenimiento también juega un papel importante en este fenómeno. Los actores a menudo son incentivados a alimentar la especulación sobre sus relaciones, ya que esto genera publicidad y atrae más espectadores.
Si bien no hay evidencia concreta de que Kerem y Ande hayan participado activamente en este juego, es innegable que la ambigüedad que rodeaba su relación contribuyó a mantener la atención del público. Volviendo a la famosa escena en el escenario, es crucial recordar que las presentaciones en vivo son eventos cuidadosamente coreografiados. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto se planea con anticipación. Sin embargo, también hay espacio para la improvisación y la espontaneidad. Es en estos momentos inesperados donde podemos vislumbrar la verdadera dinámica entre los actores. Analicemos con más detalle la pregunta del presentador sobre la química entre los personajes. Esta es una pregunta estándar en este tipo de eventos, una forma segura de obtener una respuesta positiva y generar entusiasmo en el público. Sin embargo, la forma en que Kerem responde y la reacción de Ande a sus palabras es lo que ha generado tanta controversia. Kerem, como mencioné antes, es conocido por su carisma y su habilidad para conectar con el público. Su respuesta es elocuente y halagadora, destacando el talento de Ande y la conexión especial que lograron crear. Pero, ¿es simplemente una respuesta profesional, o hay algo más en sus palabras? Algunos fans argumentan que Kerem utiliza un lenguaje especialmente afectuoso al referirse a Ande, que su tono de voz es más suave y que su mirada es más intensa de lo habitual. Ahora, centrémonos en Ande. Su silencio durante la respuesta de Kerem es significativo. En lugar de interrumpir o agregar a sus comentarios, ella elige escuchar atentamente. Su rostro, como hemos dicho, es el centro de la controversia. La ligera sonrisa, el destello de emoción en sus ojos, el posible rubor, son signos de una emoción genuina, o simplemente una reacción educada a las palabras amables de su compañero de trabajo. La clave para interpretar la reacción de Ande puede estar en el contexto de su relación personal en ese momento. Recordemos que los rumores sobre su romance estaban en su punto álgido. Si estaban efectivamente enamorados, es posible que la respuesta de Kerem la haya conmovido profundamente, provocando una reacción emocional que ella no pudo ocultar por completo. Si por el contrario ya habían roto, es posible que la respuesta de Kerem la haya tomado por sorpresa, generando una mezcla de emociones que se reflejaron en su rostro. La mirada de Kerem hacia Ande también es crucial para comprender la dinámica de la escena. Si él estaba efectivamente espiando su reacción, esto podría indicar que estaba consciente de sus sentimientos y que estaba buscando una confirmación de que ella sentía lo mismo por él. Su expresión de satisfacción, según los defensores de esta teoría, sería la prueba de que él encontró lo que estaba buscando. Por supuesto, también es posible que la mirada de Kerem haya sido puramente accidental. Como compañeros de trabajo, es natural que se miren el uno al otro mientras interactúan en el escenario. Sin embargo, la forma en que él la mira, la duración de su mirada y la expresión en su rostro son lo que ha generado tanta especulación. Para añadir aún más complejidad a este análisis, es importante considerar el lenguaje corporal de ambos actores. ¿Cómo están sentados? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo interactúan entre sí? Estos detalles sutiles pueden revelar mucho sobre su relación. Algunos fans han señalado que Kerem tiende a inclinarse hacia Ande cuando hablan, que sus manos a menudo se rozan accidentalmente y que sus miradas son más frecuentes y prolongadas de lo normal. Ande, por su parte, a menudo se ríe de los chistes de Kerem, lo mira con admiración y parece sentirse cómoda en su presencia. Estos gestos sutiles, aunque pueden ser interpretados de diferentes maneras, sugieren que había una conexión especial entre ellos, una química que iba más allá de una simple relación profesional. La verdad es que nunca sabremos con certeza qué sucedió realmente entre Kerem y Ande. Su relación es un misterio que probablemente nunca se resolverá por completo. Sin embargo, eso no impide que los fans sigan especulando y buscando pistas ocultas en sus gestos y miradas. Y es que en el fondo, todos queremos creer en la magia del amor. Queremos creer que las historias de amor que vemos en la pantalla pueden hacerse realidad. Y la idea de que Kerem y Ande pudieron haber tenido algo más que una relación profesional es demasiado tentadora para ignorarla. Así que la próxima vez que vean esa escena en el escenario, recuerden que están presenciando un momento que ha generado miles de teorías y especulaciones. Un momento que ha capturado la imaginación de millones de fans en todo el mundo. Un momento que tal vez contenga la clave para resolver el misterio de la relación entre Kerem Bürsin y Ande Erçel. Y ahora sí, mi gente hermosa, llegó el momento de despedirme. Espero que hayan disfrutado de este análisis a profundidad. No olviden dejar sus comentarios abajo y compartir sus propias teorías. Nos vemos en el próximo vídeo.
Adiós.